Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Black Lotus. En esta ocasión vengo a hablarles acerca del libro Dahuski and His Waikachi-sun, o también conocido como Tuja. Esta novela está escrita por Meet Boon y es el libro más extenso que he leído hasta ahora. Cuenta con 311 episodios y 39 episodios extras. Este libro también es muy reconocido y con justa razón. Tiene una historia que te atrapa y te hace querer seguir sabiendo en qué concluirá. Bueno, como siempre, advertirles que esta reseña contiene spoilers, así que si aún no has leído esta historia y no te gustan los spoilers, te recomiendo que la leas primero sin ver este video. O aunque si eres como yo, que no le importan e igualmente disfrutan de la historia con o sin spoilers, quédate. Y sin más que decir, comencemos. Dahuski and His Waikachi-sun es un libro que es de género BL, fantasía, drama y xianxia principalmente. El género del xianxia es donde vemos presente a los cultivadores, las espadas voladoras, las artes marciales, los monstruos y la mitología china. Tuja cuenta la historia de Moran, que es un tiránico emperador y que dominó el mundo del cultivo por 10 años. Moran no siempre fue de esta manera, sino que se volvió así por el profundo rencor que siente producto de la muerte de la persona que él amaba, que se llamaba Shimei. Nadie podía detenerlo, a excepción de su maestro Chu Wang-ning, con quien se enfrentó brutalmente en una batalla donde Moran sale victorioso. En esta batalla, él le destruye el núcleo dorado a su maestro y lo toma como prisionero. Pasan los años y con la muerte de Chu Wang-ning, Moran siente un gran y profundo vacío. Piensa que ya no vale la pena seguir viviendo, así que decide suicidarse justo cuando todas las sectas se habían unido para lograr vencerlo. Cava su propia tumba y se entierra, y cuando siente que se está muriendo, se da cuenta que no murió, sino que despierta en su yo de 16 años y piensa que la vida le dio una segunda oportunidad para poder hacer las cosas correctas y evitar que su persona amada muera. Esta es la premisa principal del libro, lo sé, es bastante extensa a comparación de otros. Los personajes principales son Moran y Chu Wang-ning, que a lo largo de la historia lo nombran como Shizun, que es traducido como maestro. Me gustaría hacerles recordar de que Chu Wang-ning tiene 3 discípulos que son muy importantes para la historia. Uno de ellos, como ya lo dije en la sinopsis, es Moran. Otro de ellos es Shimei, sí, la persona que Moran supuestamente ama. Y el tercero, que es Xuemen, que es el primo de Moran. Ok, comenzaré diciendo de que esta historia tiene mucho drama, pero está muy bien redactada. Además, me gusta mucho el recurso que utiliza esta autora para poder describir los sentimientos de los personajes a través de comparaciones. Un pasaje que se me viene ahorita a la mente es cuando hay una conversación entre Shimei y Moran acerca de Chu Wang-ning, en donde que Shimei le pregunta si a Moran en realidad no le gustaba su Shizun, pero para esto Chu Wang-ning estaba escuchando la conversación de ambos con el corazón en las manos, porque sí, desde un inicio nos damos cuenta a través de la lectura de que Chu Wang-ning siempre ha tenido sentimientos por su discípulo. Y claro, la respuesta de Moran afectaría en el estado de ánimo de Chu Wang-ning. Lamentablemente, la respuesta de Moran fue fría desde el punto de vista de Chu Wang-ning. Lo que respondió Moran fue: él solo era su Shizun, nada más que eso. Gustar o no es simplemente irrelevante. Al escuchar esto, Chu Wang-ning, la autora describe sus sentimientos de esta manera. Aunque en lo más profundo de su corazón él ya lo sabía, escucharlo hizo que su cuerpo se sintiera ligero, tanto que podía flotar, pero hacía que su corazón se sintiera tan pesado que podría hundirse en el mar. Con todo esto puedes empatizar mucho con los personajes, y es algo que me gustó mucho de esta autora, porque hace lo mismo con casi todos los personajes o con las historias que cuenta a través de este libro. También me gustó mucho las historias secundarias que hay dentro del libro, que son como los casos que resuelven el grupo principal. El que más
me llegó al corazón fue el de Luo Xianxian, que justamente es la primera historia que ellos resuelven. Me gustó mucho porque vemos su historia a través de su propio relato. Entonces podemos ver la historia a través de su propio punto de vista y poder entender lo que ella sintió en ese momento para poder tomar esa decisión. Para los que ya leyeron este libro, estoy segura que saben la trágica historia de esta jovencita que es Luo Xianxian, todo lo que pasó y qué es lo que le llevó a convertirse en un fantasma vengativo. También resaltar que la autora puso muchos modismos chinos y cuando lo logré leer aún no tenía una buena traducción. Solo lo leí en español hasta el capítulo 200 y lo terminé en inglés. Actualmente la estoy volviendo a releer porque de verdad es un libro muy bonito y creo que una de las mejores traducciones que he encontrado es una que recomienda una página de Facebook que justamente lleva el mismo nombre, Dahuski and His Waikachi-sun, y la persona que lo hace es Shishui, que es una persona que realmente tiene mucha paciencia. Se han bajado su trabajo de Wattpad muchas veces y creo que es uno de los libros que es cada rato bajado de las plataformas. Lamento mucho esto porque ella tiene una buena traducción, la verdad. Traduce hasta los modismos chinos y hace que puedas entender mejor la historia. Ahora hablaremos de los personajes. Nuestro personaje principal es Moran y como lo dije en la sinopsis de la historia, no siempre fue una persona despiadada, como lo era cuando fue el emperador Taxianyun. Incluso la autora dividió la personalidad de este personaje en tres. La primera, que es Moran 0.5, al cual le pertenece esta personalidad despiadada. Él es tiránico, cruel, violento y no perdona nada a nadie. Personalmente odié mucho a esta personalidad, aunque odiar creo que son palabras fuertes. En realidad no me gustó mucho, obviamente por todas las cosas que hizo. Aunque a medida que lees la historia te das cuenta que muchas veces sus actos no concuerdan con sus pensamientos, especialmente hacia Chu Guangning, y te das cuenta que él mismo ni siquiera se da cuenta de eso. Pero también a medida que leas tendrá un sentido su abrupto cambio y que no solo se debió a la muerte de Shimei. La segunda personalidad, que es Moran 1.0, esta personalidad es después de su renacimiento, que es más indulgente, decide no cometer los mismos errores. Esto lo vemos incluso casi al inicio de la historia, porque prácticamente es un hombre de 32 años que está atrapado en un cuerpo de 16. Sabe quién se pondrá en su contra o quién intentará traicionarlo. Y cuando se levanta en su yo de 16 y ve a este prostituto que sabe que lo traicionará en un futuro, quiere cortarle el rostro, ya que en sus propios pensamientos esa es una buena venganza, ya que con eso se gana la vida esta persona. Pero justo cuando está a punto de hacerlo, decide retroceder, ya que se da cuenta que puede cambiar los hechos de su vida pasada y no seguir siendo el mismo emperador Taxianyun cruel y que no perdona nada. Sabe que tiene una nueva oportunidad. Durante este tiempo, Moran también comienza a sentir el arrepentimiento. No le gusta recordar los momentos en que maltrató a Chu Guangning en su vida pasada, ya que se encuentra cada vez más desconcertado por la irracionalidad y brutalidad de su comportamiento. Como no prestó atención durante las lecciones en su vida anterior, decide obtener algunos conocimientos básicos después del renacimiento y escuchar a su Shizun. Además de eso, justamente en esta etapa hay momentos muy graciosos. No sé, pero me daba mucha risa cuando se nombraba a sí mismo como este venerable y hablaba en tercera persona, o como cuando Chu Guangning lo interroga por este asunto del prostituto y a él no le queda nada más que decir sus verdaderos pensamientos hacia su Shizun, porque Chu Guangning tiene un arma que es Tianwen, con la cual puede interrogar a las personas y si éstas no dicen la verdad, la sumirá en un profundo dolor. Así que en esta parte Moran dice una línea que es muy conocida entre las personas que han leído esta historia, en la cual dice lo siguiente: Chu Guangning, ¿te crees tan duro? Mírame follarte hasta la muerte. Se me hace muy risible esta parte porque era un jovencito de 16 años y encima se lo dice en su cara así sin más. Me dio mucha risa
pero también pena ajena. La tercera personalidad es Moran 2.0, que es la que enamora a las personas. Es una persona muy buena y muy diferente a sus anteriores personalidades. Podría decir que es el aspecto más maduro de este personaje. Es alguien que ya acepta sus verdaderos sentimientos y deja de lado sus propios deseos con tal de hacer el bien a su prójimo y también obviamente a la persona que él ama. Por otra parte tenemos a Chu Wang-ning, que es una persona extremadamente justa y cree firmemente en anteponer el bienestar de la gente frente a sus propios deseos y sus relaciones personales, lo que se convirtió en un gran punto de conflicto con su discípulo Moran en la vida anterior. Chu Wang-ning es muy consciente de que lo colocan en un pedestal y que otros lo idolatran, pero sin embargo él tiene una baja autoestima y se refiere a sí mismo como una persona fea, que tiene mal humor y que es desagradable. Debido a esto, él prefiere mantenerse alejado de los demás y sufrir en silencio. Y a menudo usa la ira para poder enmascarar y desviar sus emociones más vulnerables como la soledad, el dolor y el anhelo por la persona que él ama. Chu Wang-ning es un personaje que me gustó mucho por su entrega hacia su prójimo y hacia la persona que él ama, que es Moran. Vemos de que él nunca lo culpó por nada, incluso en la anterior vida en la cual sufrió demasiado en las manos del emperador Taxian-yun, y hasta incluso en su muerte las únicas palabras que tuvo hacia él no fueron ni de odio ni de reproches, sino que simplemente le dijo que él no lo culpaba por nada de lo que él había hecho y más bien le pidió que se perdonara a sí mismo. Además de eso, me gustó que no es hipócrita en absoluto, pues sus principios con respecto al sentido de la justicia que él tiene no distingue entre rangos. A lo que voy es de que, por ejemplo, cuando él cometió una falta a las reglas de su secta, justamente con el caso de Luo Shenzhen, en el cual él hirió a las personas que lo habían contratado, decide asumir el castigo a pesar de que tenía la oferta de que el castigo no fuera tan severo, pero sin embargo él decide tomarlo tal como es, y ahí vemos de que para él no hay diferencias entre si ya sea un discípulo que comete un error o una persona de alto rango como es él. Ambos necesitan ser castigados por el mal que han hecho para así poder corregirse. Y algo que no me gustó de este personaje fue al inicio de la historia, cuando él atillaba al pobre Moran, pero simplemente muchas veces lo hacía por celos y hasta él mismo lo acepta. Pero de ahí en más, este personaje vendría a ser mi favorito en la historia. Y en sí, simplemente es su personalidad. Como cualquier persona, tiene defectos. Ese factor que ciertos autores tienen con sus personajes del libro es muy bueno, porque no nos dan ese ideal del hombre perfecto o de la pareja perfecta, sino que nos dan una persona con defectos y en la cual nos podemos ver reflejados nosotros mismos, porque las personas en sí no somos totalmente buenas ni totalmente malas, sino que cada uno tiene aspectos buenos y aspectos malos simplemente, y ambos son los protagonistas de esta historia. Y como dije y lo vuelvo a recalcar, esta historia tiene mucho drama, así que preparen sus pañuelos. El aspecto de entrega y de sacrificio para con la persona amada es algo que realmente me gusta mucho de los libros chinos, a diferencia de otras historias que he leído o he visto en pantalla. Y aunque esta historia es muy conocida, lamentablemente no tiene muchas adaptaciones. La única adaptación que está actualmente confirmada es el del C-Drama, que realmente la estoy esperando con muchas ansias. Llevará por título The Immortality y realmente quiero ver cómo plasman la historia en la pantalla. Espero que sea una muy buena adaptación y que le vaya bien como Untamed. Realmente no conozco muchos de los actores principales, la verdad. Antes de ver Untamed nunca había visto un drama chino. Ahora recién estoy viendo dramas chinos y recién estoy conociendo a su gama de actores. Más conocía actores coreanos que chinos, pero sí tienen muy buenas historias y además las actuaciones son muy respetables. La verdad, antes no miraba mucho dramas chinos en realidad por el idioma. No sé, como que me parecía que hablaban muy rápido y ya cuando alzaba la mirada para poder leer ya
se había ido todo el texto. Esa era una de las razones que no miraba, y aparte que se me hacían muy largas. Muchas de ellas, sus capítulos tienen 30 o 50 episodios, a diferencia de los dramas coreanos. En su mayoría de los dramas que yo he visto tienen a lo mucho 16, y hay algunos cuantos que he visto que tienen 24 episodios. Entonces se me hacía demasiado extenso, pero desde que vi The Untamed se me pasó el tiempo volando con 50 episodios. Es más, quería más episodios. Así que por eso ahora decidí darles una oportunidad a la mayoría de dramas chinos, pero especialmente estoy esperando por la misma razón que he leído su material de origen, que es el libro. Actualmente yo estoy viendo el C-drama Download Continent, que está protagonizada por Xiao Yan, el mismo actor que le dio vida a Wei Jin en la adaptación de Model Sushi. Y la historia es muy buena, es muy interesante. Lo que sí no voy a negar es que no me gustan mucho los efectos chinos. No sé si se deba al bajo presupuesto o en realidad ya de por sí son así debido a la costumbre que hay en el xianxia. Pero por ejemplo, hay una película china que salió hace poco en Netflix que se llama El maestro del yin y el yang. También está muy relacionado a lo que es el mundo del cultivo. A diferencia de otros dramas chinos que tienen que ver con estos temas, sus efectos son muy buenos. Tiene unas buenas coreografías en batalla, y además la historia me encantó mucho. Tiene ese aspecto parecido a este tipo de libros, que es una historia dentro de otra y donde los protagonistas principales lo resuelven. Así que si tienen tiempo, miren esta película, no se van a arrepentir. Y bueno, regresando al tema de Dahuski and His Wife Kachi-sun, otro material relacionado con este libro son algunos videos que podemos encontrar en YouTube y en Facebook. Las letras de las canciones son simplemente hermosas. La mayoría de ellas relatan de la relación entre Chu Wang-ning y Moran, y otras hablan acerca de la historia de los demás personajes que vamos a ver a lo largo del libro. Realmente, si aún no ven estos videos, deberían verlos. Yo, por ejemplo, descubrí este libro por uno de esos videos que, a pesar de no estar traducida, la melodía y la voz de los cantantes me llegó al corazón. Y ahí comprendes esa frase que la música en sí es un lenguaje universal. Pero cuando los vi traducidos al español me gustaron aún más, eran simplemente hermosas. Si no han visto aún estos videos, mírenlos y sobre todo lean la letra. Se terminarán enamorando mucho más de la historia. Para finalizar, esta historia tiene como tema central la redención y la búsqueda del perdón de un villano en su nueva vida, que es el caso de Moran, y no solo de él. Además tiene presente el romance a lo largo de la historia, y no como en las historias de Moonshan Toushu, donde que el romance prácticamente se centra al final de esta. Y la autora sabe describir muy bien los momentos de intimidad entre los personajes principales y los momentos de tensión sexual entre los personajes. Además de eso, tenemos un plus que son las historias secundarias, que son muy interesantes, y aunque no hay un final feliz para todos los personajes, nuestra pareja principal sí termina junta después de tanto sufrimiento. A lo mejor algo que me hubiera gustado es que en los extras se contara más acerca de algunos personajes, como son el caso de Ye Wanxi en Angong-soo y Shimei. Me hubiera gustado ver en los extras su historia, pero desde su propio punto de vista. Eso hubiera sido muy interesante para poder conocer más a fondo estos personajes. Y bueno, sin más que decir, me despido. Y dime si tú ya leíste este libro y cuéntame cuál fue tu parte favorita. La mía sin duda es cuando ambos están en la espada de Moran y Moran le dice que no lo ama como un discípulo ama a su maestro, y no encuentra palabras para poder expresar sus sentimientos y simplemente le vuelve a decir que lo ama. Si me preguntan por qué fue mi parte favorita, es porque vemos que él no obliga a Chu Wang-ning a decir lo que él siente, sino que él decide expresarlo y respetar la forma de ser de él. Además me dio mucha ternura como Chu Wang-ning le decía todos sus defectos y Moran le decía lo contrario, y ya lo que me mató fue cuando Chu Wang-ning le dijo que él era feo y Moran le dijo que lo mirara a los ojos y le dijo: ¿lo ves? Él es la persona más hermosa en el mundo. Dios mío, ¿quién no quisiera escuchar eso? Es simplemente romántico. El amor de ellos para mí era infinito y era un amor realmente hermoso.
y creo que me extendí con mi despedida. Lo siento. Bye.